Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otra cita con El Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana con toda la información que usted necesita saber. La presa Mazar, una de las obras de infraestructura hidroeléctrica más importantes de los últimos 40 años, finalmente está lista para su incorporación al sistema eléctrico del país, con lo cual se prevé iniciar sus operaciones en el primer trimestre de este nuevo año. Serán 160 megavatios de energía adicionales y 5,5 millones de metros cúbicos de agua almacenada que también serán aprovechadas por la central hidroeléctrica Paute, ubicada a varios kilómetros más abajo del río que da su nombre y cuya producción depende casi totalmente la demanda de energía de todo el país. Así es, Marco Antonio, son obras vitales para el desarrollo nacional que permitirán resolver uno de los principales problemas que enfrentó este gobierno durante el último trimestre del 2009, fruto de décadas de olvido e irresponsabilidad de los gobiernos anteriores. También tendremos un importante panel de invitados para discutir los avances del proyecto de ley de comunicación que esta semana volvió al debate en la Asamblea Nacional. Arrancamos de inmediato entonces con la información. Con un adelanto de casi un año, según el calendario de construcción previsto inicialmente, la presa Mazar está prácticamente lista para su inmediata incorporación al Sistema Nacional Interconectado. Esta semana, el presidente de la República, Rafael Correa, visitó la imponente obra ubicada en el sector de Guarumales, provincia de La Suay. El Ciudadano TV acompañó y verificó un avance del 98%, con lo que se espera el inicio de sus operaciones en aproximadamente 90 días. Después de 40 años, la construcción del proyecto hidroeléctrico Mazar es una realidad, pues la obra está casi lista y tiene un avance del 98%. Según lo pudo constatar el pasado miércoles 6 de enero, el presidente de la República, Rafael Correa, durante un recorrido por la obra. Mazar es uno de los 27 proyectos destinados a la generación de energía eléctrica, impulsados por el Gobierno de la Revolución Ciudadana en sus 3 años de gestión. La hidroeléctrica está a punto de iniciar su aporte al Sistema Nacional Interconectado, generando 800 gigavatios hora al año, con lo cual se incrementa en 700 gigavatios hora al año el aporte de la central hidroeléctrica Paute Molino, importante generadora de electricidad para el país. Una vez que se puede controlar ya la apertura y cierre de la desagüe de fondo, se pasaría a la segunda fase de llenado hasta la toma de carga, que son aproximadamente 20 metros más arriba, con el agua suficiente para poder empezar a hacer las pruebas ya del generador 1, de su turbina y de luego del generador 2. Estaríamos para marzo posiblemente, con la ayuda de la lluvia obviamente, en condiciones de hacer las pruebas, y en abril podría entrar a operación comercial. Lo que se ha dicho de la ganancia del año se refiere a... El proyecto hidroeléctrico Mazar constituye el primer aprovechamiento aguas arriba de la cuenca del río Paute, ubicándose en las inmediaciones de la unión de este río con el afluente Mazar. Inmediatamente aguas arriba del embalse Amaluza, que almacena el volumen de agua para la central hidroeléctrica Paute Molino. La capacidad de la presa es de 160 megavatios hora. Está compuesta por 2 turbinas, una presa de enrocado cuya capacidad de embalse es de 5,5 millones de metros cúbicos y cuenta con un revestimiento de concreto, lo que la hace impermeable. Que no solamente con lo que señala el señor periodista, esto va a producir 160 megavatios, sino hay el otro beneficio que es retención de sedimentos y el almacenamiento de la energía bajo la forma de agua, que propicia beneficios con economías de escala en todas las centrales que vienen aguas abajo. Durante el recorrido de obras, el ministro de Electricidad destacó la celeridad con la que el Gobierno Nacional ejecuta grandes proyectos para el país. Ejemplo de eso es la culminación de Mazar con casi un año de anticipación, hecho que también lo ratificaron los representantes de la constructora Mazar Impregilio, Erdoíza Crespo, quienes aseguran que se puso todo el empeño para la culminación de esta obra. Como usted bien lo indica, señor presidente, se puso todo el empeño, inclusive se trabajó en lo que llamamos internamente un programa acelerado de la obra. Se trabajó con turnos noche y día. Se acabó anticipadamente. Y se acabó anticipadamente un año, efectivamente lo estaba programado. El embalse debía comenzar recién para octubre del año 2010 y estuvo listo para octubre del 2009. Desgraciadamente, como usted indica, pues
el tema. Por su parte, el primer mandatario destacó todas las acciones que el gobierno nacional ejecuta para enfrentar la crisis energética, especialmente con la implementación de termoeléctricas con las que se espera que hasta la primera quincena de febrero se terminen los apagones. Asimismo, se prevé que desde este mes se apliquen las compensaciones en las planillas eléctricas por las pérdidas producidas durante los racionamientos. Sobre el mantenimiento de las termoeléctricas, el ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano, indicó que los reportes de funcionamiento son positivos. Nosotros tenemos buenos reportes, pero más que esos reportes, ustedes pueden constatar que durante este tiempo, que ya es bastante largo, vamos a decir octubre, noviembre, diciembre, esas centrales han venido funcionando a plena capacidad y han producido una cantidad de energía que nunca antes se ha producido en el país. Eso da cuenta de que efectivamente estaban bajo un buen mantenimiento porque se encuentran en operación normal desde hace ya 3 meses. Ahora, estamos esperando las últimas centrales termoeléctricas como son las de Pascuales. 3 en este mismo instante están bajo pruebas. 2 de ellas desde antenoche han comenzado ya a producir energía y a inyectar energía al Sistema Nacional Interconectado y esperamos que una tercera y en conjunto esas 3 de Pascuales hasta este fin de semana las tengamos en operación normal. Al momento los racionamientos eléctricos en el país han disminuido a 2 y 3 horas a nivel nacional. Pues en la central hidroeléctrica Paute se trata de mantener una cota de seguridad de 1.985.50 metros cúbicos. Mientras tanto, acciones como la generación de energía termoeléctrica y la entrega de focos ahorradores contribuyen a enfrentar esta crisis energética. En el sector de Guarumales, provincia de La Suay, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Sin embargo, superar los racionamientos de energía no es cosa fácil. La esporádica presencia de lluvias en la zona de Paute no son suficientes para mejorar y mantener los niveles óptimos del embalse. La noche del pasado día miércoles, el presidente de la República debió renovar la declaratoria de estado de excepción eléctrica en todo el país iniciada el 5 de noviembre del 2009. Según el informe técnico presentado por el CONELEC, en lo que va del periodo de crisis energética, los caudales promedio mensuales están siendo mucho menores a los medios históricos, registrados entre 1964 y el 2008. Adicionalmente, en los meses de enero y febrero de cada año, junto con los meses de noviembre y diciembre, suelen ser los de menor caudal de agua que ingresa al embalse Amalusa de la central Paute, lo cual hace indispensable mantener las medidas que permitan garantizar la continuidad y el suministro del servicio eléctrico. El mandatario dispuso que mientras dure el estado de emergencia eléctrica, el Ministerio de Finanzas continuará entregando los recursos económicos necesarios para la importación y transporte de combustibles, así como los recursos que se requieran para pagar la importación de energía, adquisición de repuestos, contratación de trabajos de mantenimiento de grupos generadores e instalaciones anexas, contratos de compra de energía termoeléctrica y todo lo que sea requerido para enfrentar el déficit de energía eléctrica en el país. Nos vamos a la primera pausa y luego estarán con nosotros el presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, René Espín, junto al asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Comunicación, Rafael Balda, y el analista de medios, José Villamarín de Ciespal, para discutir sobre los avances de este proyecto de ley. El Ciudadano TV aborda en esta circunstancia uno de los temas que son de mucho interés para la comunidad, para la población. Estamos hablando del proyecto de ley de comunicación que ya ha pasado en primer debate dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a dialogar sobre este tema porque es de mucho interés y para ello hemos preparado un panel con la finalidad de que diversos actores y sectores de la comunicación estén representados en este diálogo, en esta conversación. Damos la bienvenida al licenciado René Espín, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, quien nos acompaña en esta circunstancia. De igual manera al doctor José Villamarín, él es profesor universitario, analista de medios de Ciespal, y al doctor Rafael Balda, él es el asesor jurídico de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Gracias por estar aquí en el Ciudadano TV. Licenciado Espín, ¿cuál es el concepto básico que como gremio periodístico de la provincia de Pichincha ustedes miran en este proyecto de ley de comunicación que ya ha sido analizado en primer debate por la Asamblea? Bueno, primero cumplir el mandato constitucional. Para nosotros el elemento fundamental
puesto que ahí se reconoce el derecho a la comunicación. Y cuando estamos hablando del ejercicio del derecho a la comunicación, también estamos viendo las posibilidades de realmente crear las condiciones para una democratización de la comunicación y entendiéndose la democratización de la comunicación como la posibilidad de desconcentrar la propiedad de los medios y también tener un mayor acceso a los flujos de información que existen en nuestro medio. Este es un tema importante, doctor Villamarín, porque la discusión del proyecto de ley de comunicación ha tardado muchísimo y ha tenido muchísima exposición. ¿Por qué ha sucedido esto? Yo creo que es correcto que suceda esta exposición, esta socialización, y esto ha sucedido porque simplemente al inicio se falló en ese punto que es vital, que la ciudadanía conozca y que debata sobre este tema tan importante, tan trascendental, porque la ley tiene que haber, tiene que existir una ley que no sea controladora, pero sí una ley reguladora, de manera que estamos en ese ámbito y me parece que es correcto que demore el tiempo que sea necesario con tal que se debate y todo el mundo conozca. Doctor Balda, el Gobierno Nacional no ha presentado desde un inicio una propuesta concreta de la ley de comunicación. Lo hizo la Asamblea a través de sus diferentes representantes de diferentes sectores políticos. ¿Por qué el Gobierno no tomó una iniciativa de esta naturaleza si efectivamente es un tema tan clave y trascendente para el país? Bueno, en este momento se podría analizar si tal vez no hubiera sido mejor que el gobierno tome la iniciativa. Sin embargo, la idea del gobierno, conociendo que existían distintos proyectos, por ejemplo, había un proyecto del Colectivo Ciudadano por los Derechos de Comunicación que integraba CIESPAL, del Foro de Comunicación, que fue el que posteriormente presentó el asambleísta Lourdes Tibán, estaba el proyecto del asambleísta Montúfar y el proyecto del asambleísta Panchana. En ese sentido, el gobierno nacional lo que consideró es que si habían estas distintas vertientes desde la propia ciudadanía, qué mejor que dejar que sea esa ciudadanía la que impulse este proyecto de ley de comunicación que, como bien se ha expresado, era un imperativo constitucional y no una potestad de la Asamblea Nacional el tramitarlo o no. Este proyecto de ley, de manera inevitable, ha sido un aspecto de discusión política y que tiene mucha relevancia y trascendencia con la posición del presidente de la República. Se ha visto inclusive en algunos sectores como una necesidad del gobierno de poder controlar los medios de comunicación. Como Colegio de Periodistas, ¿consideran que ha sido debatido políticamente, se ha contaminado políticamente este proyecto de ley? Bueno, creo que hay diferentes formas de entender el proceso. Obviamente no podemos descartar que existen sectores que lo han ido vinculando el debate estrictamente técnico, estrictamente conceptual, teórico, de la comunicación y fundamentalmente del derecho de la comunicación con temas de carácter político, temas de carácter inclusive económico, inclusive podríamos decir que han estado vinculados con intereses muy concretos. En ese nivel también ha existido algunos sectores, pero no todos, porque hay un sector que creo que es el mayoritario y ese sector es el que venimos apostando en el sentido de que el debate sea permanente, un debate que posibilite enriquecer el contenido de esta ley de comunicación, toda vez que al menos en América Latina es una primera experiencia y esta construcción va a constituirse un referente histórico, no solo para el Ecuador, sino para la propia región. Doctor Villamarín, ¿usted cree que la comunidad, la ciudadanía, quienes son los que finalmente reciben los productos de los medios de comunicación, sea en radio, en televisión, en internet, en prensa, ha tenido una posición respecto a este proyecto de ley, ha tenido la posibilidad de expresarse, de dar a conocer sus puntos de vista, o simplemente se ha cerrado dentro de gremios, dentro de dueños de medios de comunicación, etcétera? Yo diría que hay 4 sectores sociales que han estado participando en este debate. La Asamblea en sí, que es la que está manejando el tema del proyecto de ley, los medios de comunicación que se ven directamente afectados o beneficiados con este proyecto, ciertos sectores de gremios y analistas de la comunicación y la ciudadanía en general. Yo creo que el debate sí se ha politizado al nivel de la Asamblea y de los medios de comunicación, porque los medios de actores sociales se han convertido en actores políticos, lamentablemente. Y en este tema, pues, la ciudadanía es la que menos ha intervenido. La ciudadanía, si nosotros preguntamos en la calle, no está muy empapada sobre el tema de la comunicación, pese a la gran campaña que se ha hecho a través de los propios medios respecto a que la ley de comunicación afecta a todos y no solamente a los medios de comunicación. Doctor Balda, como asesor jurídico de la Secretaría de Comunicación, ¿usted considera que este proyecto de ley, que ya ha sido calificado por diferentes medios como mordaza
efectivamente responde a eso? ¿Es una ley mordaza, una ley que no permite que los mismos medios puedan expresar sus puntos de vista, que los periodistas ejerzan libremente su tarea profesional? Eso es un error ético y es una mala práctica del periodismo. No se puede calificar un proyecto de ley de antemano como ley mordaz. Primero que estamos hablando de un proyecto. Como tal es algo que está en construcción. Y cuando está en construcción siempre puede ser cambiado, mejorado a través de los diversos aportes que hace la ciudadanía, los actores sociales más vinculados a la comunicación y, ¿por qué no?, fuerzas políticas, incluso el propio Ejecutivo. Llegar a calificar de mordaz una ley que, como vemos, lo que está logrando es cambios sustanciales, por ejemplo, en el régimen punitivo que estaba en la Ley de Radiodifusión y Televisión, que ese sí podría llegarse a interpretar que era excesivo o que tenía sanciones muy duras, pues definitivamente lo que estamos haciendo es evolucionar, dar un paso adelante para tener una legislación mucho más moderna, pero que además garantice realmente los derechos de todos los sectores vinculados, de los medios de comunicación, por supuesto también, pero principalmente de los ciudadanos y de los periodistas que necesitan una ley que defienda la independencia en el ejercicio de sus labores. Es curioso, la actual ley de comunicación vigente desde 1975 fue aprobada inicialmente en el contexto de la dictadura y más adelante reformada ciertos aspectos fundamentales en el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la participación de importantes sectores políticos, entre ellos el Partido Social Cristiano. Recuerde usted que antes había comisiones especializadas, la comisión que aprobó básicamente estas reformas, de 18 representantes, 15 pertenecían al Partido Social Cristiano. Allí se habla justamente de temas mucho más duros, como por ejemplo un aspecto que más adelante estaremos dialogando con más profundidad, el Consejo de Comunicación. Actualmente el gobierno de turno tiene la posibilidad de poder cerrar un medio de comunicación, sancionar o clausurar si incumple ciertas normativas. Lo que se pretende hacer ahora es otra cosa, diferente. ¿Cómo mira usted estas diferencias que son fundamentales? Bueno, primero hay que cambiar el orden jurídico de la comunicación en el país, justamente porque fueron creados en condiciones nada democráticas. Fueron creadas justamente en la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, en septiembre de 1975 aproximadamente, y de ahí en adelante también, pero dentro del marco de la dictadura. Eso tiene que ser de alguna manera removido y tiene que ser también el eje fundamental de la reflexión para que no se vuelvan a darse situaciones de esa naturaleza. Frente a eso creo que es importante, en este caso, retomar algunos aspectos fundamentales, pero que sirvan como eje de reflexión para justamente no que la ley actual, que la que está en proceso de construcción, no tenga esos mismos vicios, para que no se tenga esa visión exclusivamente sancionadora, sino que tenga una visión reguladora, una visión que posibilite realmente la interacción y la interrelación entre todos los actores que estamos en la comunicación, pero fundamentalmente garantizando el servicio a la comunidad, es decir, que haya un ejercicio plenamente identificado con la ética, con el profesionalismo, con el manejo de tecnologías que requieren los nuevos momentos, es decir, una ley pensando en 20, en 30 años y no exclusivamente en un aspecto coyuntural. Doctor Villamarín, ¿a qué atribuye usted una arremetida de los grandes medios de comunicación social en el país, que como dijimos antes y el doctor Balda se refirió a esta calificación incluso de ley mordaza, un proyecto de ley que se está analizando? ¿Por qué ha habido esta arremetida de los grandes medios aquí en el Ecuador? Según el periodista Ignacio Ramonet de Le Monde de Francia, los poderes existentes en la sociedad no son el poder ejecutivo, legislativo, judicial. El primer poder es del poder económico, el segundo es del poder mediático. Y cuando al poder mediático, que nunca ha sido topado por ningún gobierno, pues ahora se lo topa, simplemente ellos salen a la palestra precisamente reaccionando frente a esa situación porque se han considerado intocables. Y eso no debe ser así de ninguna manera. Allí está precisamente entonces la explicación de por qué los medios salen con la muletilla de que si es que se les dice algo, pues se está afectando la libertad de expresión. Hay otros medios que, en cambio, de la manera que han reaccionado es la lógica, tratando de hacer más profesionalmente su trabajo, y eso es lo que deberían hacer todos los medios. Doctor Balda, el presidente de la República ha dicho varias veces los poderes fácticos y los ha acusado justamente de ser los que conspiran contra la libertad, contra inclusive la libertad de expresión en el Ecuador.
En estas circunstancias, de acuerdo a la actual ley vigente desde 1975, por ejemplo, se sancionó a Teleamazonas. ¿Cuál es la explicación lógica que se puede dar respecto al cierre temporal de Teleamazonas por 72 horas? Bueno, yo lo primero que quisiera resaltar es que si tuviéramos aprobada la ley que está en este momento, ni siquiera con el acuerdo, sino simplemente el proyecto que fue llevado a primer debate, probablemente Teleamazonas no hubiera sido sancionado con la clausura. Y sin embargo vemos que contradictoriamente ciertos medios de prensa y ciertos voceros mediáticos han pedido que se archive la ley, con lo cual lo que resta es que quede vigente justamente esa ley que sirvió para sancionar a Teleamazonas. Y lo segundo, respecto ya de la sanción en concreto, no quiero referirme en extenso porque no es un tema que le competa precisamente a la Presidencia de la República, sino a la Superintendencia de Telecomunicaciones, y en este momento entiendo que en apelación al CONATEL. Sin embargo, lo que sí quisiera dejar aclarado, porque lo he visto repetido en muchos medios de comunicación, es que supuestamente se le ha aplicado a Teleamazonas una sanción contenida en un reglamento. Resulta que cuando revisamos la ley, tanto la infracción como la sanción están en la ley y no en el reglamento, que lo único que hace es precisamente modular o limitar el alcance de la sanción de suspensión, que sin ese reglamento podría ser incluso indefinida. Porque podría haber sido, si se habla de 1 a 90 días. Eso está lo que está en el reglamento justamente es una limitación al alcance de la sanción. Sin ese reglamento, la sanción de suspensión podría quedar librada al arbitrio de la autoridad. Y una cosa más, usted lo mencionaba hace un rato, Marco. Resulta que la norma que está en la ley y a la cual se dice por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones que ha infringido Teleamazonas, es una norma que no viene de la dictadura, sino que viene de 1995, cuando justamente la mayoría social cristiana aprobó las reformas a la ley de radiodifusión y televisión. Bueno, básicamente eso, ¿no? Se aplicó una norma aprobada en 1995. Y como gremio periodístico, licenciado Espín, ¿cómo analizan ustedes, por ejemplo, el tema de Radio Arutam, que es una radio que, según lo que se ha podido determinar, inclusive con actas notarizadas, certificadas, con grabaciones, por supuesto, de la traducción del Shoah, se ha podido certificar que llamó a un levantamiento, a una confrontación directa con la fuerza pública, contra los miembros del gobierno, etcétera? ¿Cómo han analizado ustedes ya fríamente este tema de Radio Arutam, que también ha sido sancionada y cuya sanción todavía tiene algún tiempo para ejecutarse? Bueno, primero tiene que ser materia de preocupación de todos los ciudadanos y ciudadanas, igualmente, y más aún de nosotros que somos profesionales del periodismo y de la comunicación, que existan cierre de medios. Pero esto no quiere decir que no tengamos que reflexionar sobre las causas que se generan justamente o que son las que generan este tipo de conflictos. En ese sentido, es obvio también y que queda evidenciado de que se requiere justamente llevar adelante procesos de profesionalización a los cuales tienen que estar abocados quienes están al frente de un micrófono, frente de una computadora escribiendo o en una sala o en un set de televisión. Es decir, esto significa que los que están al frente de los medios de comunicación, los que estamos trabajando permanentemente en el procesamiento de la información, en la recolección de la información, tenemos que saber estrictamente los niveles de responsabilidad que nosotros tenemos frente a los diferentes actores y fundamentalmente cuando se va a atentar contra algún tipo de disposiciones que están claramente estipuladas en la ley. En ese sentido, tiene que ser, reitero, una materia de preocupación de todos el cierre de medios de comunicación, lo cual no quiere decir que actos que vayan en contra del honor de las personas o vayan en contra de la seguridad nacional queden en impunidad. O sea, en eso hay que ser bien claros. Lo que sí es importante también es de que de alguna manera el propio Estado, conjuntamente con las instituciones que también garanticen el desarrollo de los medios de comunicación. Y ese es un tema que ya ha sido justamente anunciado. Capaz de que sepamos exactamente cuáles son las prácticas, cuáles son los conceptos y en base a qué instrumentos y herramientas nosotros tenemos que ejercer esta noble profesión. Perfecto, vamos a hacer en este momento una pausa. Después vamos a dialogar sobre aspectos que son fundamentales, 6 o 7 puntos que han coincidido inclusive políticamente algunos sectores de la Asamblea para que en este primer debate hayan sido aprobados sin mayor alteración. Esto es El Ciudadano TV, regresamos enseguida.
La Asamblea Nacional cumplió ya, como habíamos dicho, con el primer debate del proyecto de ley de comunicación. Ahora la comisión respectiva tendrá 45 días para elaborar el informe y más adelante, por supuesto, para el segundo y definitivo debate. Hay 5 o 6 aspectos, o quizás 7 aspectos fundamentales que hoy vamos a abordar y que vamos a requerir la opinión de cada uno de nuestros panelistas. Doctor Villamarín, el primer punto, el Consejo de Comunicación. Se habla actualmente de que no debería tener mayoría oficialista y que debería estar representado por diferentes sectores de la sociedad, llámese gremios, llámese sectores sociales, universidades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su criterio sobre este aspecto? A ver, nosotros partimos de un punto que consideramos que es básico conceptualmente y que creo que hay que aclararlo. La información no le pertenece al poder, la información no le pertenece a los medios de comunicación, la información no le pertenece al periodista, la información le pertenece al público, al ciudadano. Por lo tanto, si va a existir, como tiene que existir, un Consejo Nacional de Comunicación, que es el que va a regular el manejo, en el caso de los medios de comunicación, pues tendrá que estar conformado, en mi criterio, exclusivamente por la ciudadanía. El Ejecutivo no debería tener ninguna participación allí y, por supuesto, ni los medios de comunicación deberían estar allí, pues son jueces y parte a la vez. Bueno, es curioso, doctor Balda, refiriendo a este mismo tema, que actualmente el CONATEL tiene mayoría absoluta. El gobierno tiene mayoría a través del CONATEL y tiene la posibilidad justamente incluso de suspender o sancionar a algunos medios. ¿Su criterio respecto a la integración del Consejo de Comunicación? Bueno, yo considero que tiene que tener una mayoría clara de la ciudadanía. Sin embargo, sí considero que el Ejecutivo tiene que tener una presencia. No mayoritaria, tiene que ser justamente minoritaria, pero porque tiene una legitimidad democrática. El Ejecutivo no cae del cielo. El Ejecutivo es precisamente el representante de la ciudadanía legitimado a través de las urnas. Si a mí me preguntan, debería haber alrededor de unos 4 miembros o 5 de la ciudadanía, un miembro del Ejecutivo y un miembro legislativo. Probablemente no más que eso. Licenciado Espín, sobre la integración del Consejo de Comunicación. Bueno, nosotros siempre nos hemos pronunciado de que el Consejo tiene que estar conformado por la ciudadanía, por organizaciones sociales, fundamentalmente. Y otro aspecto que es importante es que dentro del Consejo no deben estar actores que pueden constituirse en su determinado momento en juez y parte. O sea, en eso hemos sido claros y coincidimos plenamente con José, en el sentido de que tiene que ser un consejo donde la ciudadanía tenga su presencia, tenga la posibilidad de exponer y también de actuar. Y eso es importante y fundamental porque, reitero, de acuerdo a estas primeras discusiones, la ciudadanía tendrá una presencia importante. El segundo aspecto, doctor Villamarín, es la profesionalización justamente de quienes ejercemos la comunicación en los diferentes medios. Se habla del periodista, el que elabora la noticia, el que presenta la noticia, debe ser un periodista con título, pero quienes emiten opiniones, quienes realizan productos diferentes al tema periodístico noticioso, no deben tener el título, para abrir un poco la posibilidad de que otras personas también puedan trabajar en los medios. ¿Cuál es su criterio? Y eso me parece correcto, tal cual está en este momento la ley de profesionalización. Es decir, los que van a informar, que sean periodistas, los que van a opinar, no necesariamente porque lo van a hacer en la rama propia de su saber. Pero el problema yo no lo veo allí. Yo le veo el problema de la profesionalización en el caso de los 3 tipos de medios que están contemplados en la Constitución: los medios públicos, los privados y los comunitarios. Para los públicos y los privados, en mi criterio, debería existir necesariamente la profesionalización. Para los comunitarios debemos discutir más ampliamente porque allí está conformado por una serie de colectivos sociales, entre muchos otros, por ejemplo, los sectores indígenas, que tienen una cosmovisión absolutamente distinta a la del mundo occidental. Pero que también debe tener su control, porque sucedería algo similar a lo que ha pasado con Radio Arutam, por ejemplo. Por supuesto que sí. Entonces, eso digo, hay que discutir mucho más, pero tampoco podríamos cerrarnos nosotros, personalmente lo digo, a la posibilidad de que en el caso de estos colectivos sociales que tienen una visión absolutamente distinta, concepciones muy distintas de las occidentales, es la del mundo andino, pues deberían tener también otras consideraciones para que puedan ejercer ese libre derecho a la comunicación a través de los medios. Doctor Balda, sobre este punto. Bueno, precisamente uno de los ejes de la política de comunicación del gobierno a nivel de promoción de derechos es que todos los ciudadanos, estén donde estén, tengan el derecho no solamente a expresarse en la calle o a recibir información de los grandes poderes mediáticos, sino a poder difundir sus visiones sobre el mundo, sus posiciones sobre los acontecimientos de interés local o nacional. Y en ese sentido, creo
que es indispensable que los medios comunitarios, por ejemplo, no se les exija el requisito de la profesionalización, precisamente porque la idea de un medio comunitario es que la propia comunidad, los ciudadanos, sean los gestores y receptores de ese propio medio. Lo mismo habría que pensar con ciertos medios regionales, pequeños, etcétera. Sin embargo, creemos que cuando menos los responsables editoriales de cada medio sí deberían tener algún nivel de profesionalización, porque si no estamos hablando de que quienes precisamente tienen que verificar que se cumpla con la ética y las buenas prácticas periodísticas son esos responsables. Ellos deben tener todos los elementos que los da precisamente la titulación. Lo que está claro es que el periodista que ejerce la profesión debe tener su acceso y la posibilidad de trabajar allí. Y quienes trabajan en los medios deben ser periodistas, deben ser titulados. Eso debe ser claro. Bueno, bajo el criterio de dejar abierto el ejercicio como tal del periodista, tendríamos 14 millones de periodistas en el Ecuador. Y eso creo que hay que reflexionar profundamente. Así es. Por un lado. Por otro lado, bajo el criterio también, como exponía en horas anteriores un asambleísta, cualquiera puede ser periodista, entonces también tendríamos 14 millones de periodistas. Y recogiendo lo que decía Kapuscinski, o sea, los cínicos no pueden ser periodistas, y eso hay que tener bien claro. O sea, y no quiero decir que todos seamos cínicos, sino que hay sectores, obviamente, que no cumplen en términos éticos y en términos profesionales justamente los requisitos para ser periodistas. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que ser mucho más rigurosos, por un lado. Por otro lado, creo que también al país le haría muy bien el hecho de que empecemos a aplicar un concepto que en otros países lo han aceptado y que ha sido el motor de desarrollo. ¿Qué es cuál? Que es el tema del capital humano. Si nosotros queremos un país, si queremos que los medios de comunicación desarrollen, si queremos realmente que existan garantías, no son las únicas, pero pueden ser una de ellas, garantías del ejercicio del derecho de la comunicación, necesitamos gente que conozca realmente la normativa que nos rige a nosotros para hacer justamente uso de ese derecho, ejercicio de derecho. Necesitamos conocer los enfoques teóricos, conceptuales, metodológicos. Inclusive necesitamos conocer ahora el boom de las nuevas tecnologías. Eso es fundamental. Entonces necesitamos justamente gente que esté preparada para responder primero a lo que es realmente el ejercicio del derecho a la comunicación, luego a lo que requiere la comunidad como tal y lo que requiere el país. Inclusive, para llevar adelante el tema del régimen del buen vivir, el régimen de desarrollo, necesitamos gente, primero, que jerarquice a la comunicación. Claro. Vamos a continuar con este debate porque es interesante presentar otros puntos de vista. Por ejemplo, el tercero, que se refiere a la censura previa. ¿Debe o no debe existir censura previa? Se habla de que no debería existir, pero sí la responsabilidad ulterior, es decir, la responsabilidad de quien emite sus criterios, presenta su información para que responda ante los hechos. La censura previa se hizo, Nicos, cuando terminó la monarquía absoluta, varios siglos atrás. Por lo tanto, en este momento pues no debe existir de ninguna manera, desde ningún punto de vista, censura previa. Sí tiene que haber necesariamente responsabilidad ulterior, porque de lo contrario, si es que nosotros no estamos en capacidad como periodistas de responsabilizarnos por lo que estamos publicando, responsabilizarnos una vez que hemos lanzado al aire la noticia, entonces ¿de qué profesionalización de qué profesionales estamos hablando nosotros? Tiene que existir necesariamente la responsabilidad ulterior y no sé de dónde sacan aquello de que eso significa una suerte de censura, el ser responsables después de que uno ha emitido sus informaciones que tienen que ser verificadas, contrastadas, contextualizadas. Doctor Balda, el secretario de Comunicación, doctor Fernando Alvarado, ha sido muy claro y ha dicho que efectivamente la responsabilidad ulterior debe estar contemplada en esta ley. ¿Por qué se debe tomar de esta manera? Bueno, veamos primero una cosa, ¿no? La responsabilidad ulterior no es un criterio que se lo está inventando en este momento la Asamblea o las personas que han presentado los proyectos de ley, sino que es algo que está recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, dice claramente que debe existir responsabilidad ulterior en relación con el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, ¿qué sucede? La libertad de expresión, como todos los derechos, tiene un límite. He escuchado que la libertad de expresión no se puede limitar. Por supuesto que se puede limitar. Y el límite es precisamente el respeto de los demás derechos. Yo no puedo, en ejercicio de mi libertad de expresión, pretender
pasar por encima, apabullar y violar derechos de terceros. Ese es el límite a la responsabilidad ulterior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que precisamente ese límite, que es la responsabilidad ulterior, debe materializarse a través de leyes. ¿Por qué? Porque una ley lo que hace es precisar los casos en los cuales opera la responsabilidad ulterior. Eso nos da seguridad a todos, nos da seguridad a los ciudadanos que podemos ver vulnerados nuestros derechos, les da seguridad a los medios que pueden eventualmente vulnerar derechos o ser acusados incorrectamente de haber vulnerado derechos, y le da responsabilidad, también le da seguridad jurídica a los periodistas. Lo mejor que podemos tener es una ley que establezca claramente cuál es la responsabilidad ulteriores. ¿Cuál es su criterio, licenciado Espín, respecto justamente a este tema, a la necesidad de que el periodista responda por las opiniones, por lo que escribe, lo que lee, lo que difunde? Bueno, nosotros compartimos plenamente. O sea, lo que no compartimos es con el hecho de que existan censuras previas, pero alguien tiene que responsabilizarse luego de la información que sale, sobre todo porque cuando nosotros estamos difundiendo la información a través de los medios de comunicación, hay que pensar en qué impacto genera en la ciudadanía esa información. Entonces, en ese sentido, alguien tiene que responsabilizarse. Es lógico, pero los grandes medios justamente están condenando esta posibilidad. Bueno, hay que ver desde dónde también están planteando sus puntos de vista, ¿no? ¿Será necesariamente, estará orientado al tema de la libertad de expresión o estará orientado a la libertad de hacer negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que ser bien claros. O sea, lo que en estos momentos, lo que nosotros de alguna manera debemos justamente ver cómo compatibilizamos es esa política empresarial con la política editorial que facilite y posibilite el desarrollo de los medios, pero no exclusivamente tratando de tener ciertos privilegios con relación al resto de ciudadanos y ciudadanas. El registro de medios también es un tema fundamental dentro de este proyecto de ley de comunicación que ha sido aprobado ya en primer debate. Es fundamental porque la actual circunstancia permite que, por ejemplo, se haya establecido, se haya llevado a cabo un análisis de la concesión de frecuencias, una auditoría, en donde se ha demostrado efectivamente que muchos medios fueron entregados como favores políticos. ¿Usted cree que esta ley, este proyecto mismo, permitirá que diferentes sectores de la comunidad, de la población, tengan también acceso a tener alguna frecuencia, algún medio que pueda servir de enlace, de puente con la comunidad? El registro de medios tiene que existir, pero solamente como una base de datos, para que la ciudadanía esté enterada con absoluta claridad de quiénes son los dueños de los medios de comunicación, quiénes son los principales accionistas y por lo tanto cuál va a ser la línea editorial que tendrá ese medio. Eso va a permitir precisamente que se eviten los problemas que tenemos con los resultados de la auditoría de frecuencias cuando se sabe que 200 y pico de frecuencias fueron ilegalmente concedidas, por ejemplo. Y hay otros, en cambio, otros colectivos sociales que están esperando que se les asignen esas frecuencias, y lo que ha habido en este momento es una gran concentración. Pero no sabemos, no tenemos datos en este momento sobre el monopolio y el oligopolio de los medios de comunicación. Que si hubiese un real registro de medios de comunicación real, pues sabríamos nosotros cuál es esa realidad y estar enterados simplemente de lo que sucede en torno al poder de quienes están manejando los medios de comunicación. En la actual ley el registro de medios rural es mucho más severo y permite inclusive el cierre de algún medio de comunicación si no se informa adecuadamente sobre incluso la nómina, los cambios que puedan realizarse eventualmente en algún medio de comunicación. ¿Cómo lo analiza, cómo ve usted el tema del registro de medios? Mire usted, Marco, esa es la diferencia. Tenemos una norma actualmente que para los medios de comunicación televisivos y radiales exige un registro en el cual no se conoce realmente quiénes son los accionistas. Sin embargo, es muy severo con establecer cuál es la nómina de trabajadores, notificar inmediatamente si se cambia a una persona u otra de cualquier, no solamente los periodistas, sino el personal técnico, etcétera. Sin embargo, no cumple justamente la función que mencionaba José, de conocer quiénes son estos accionistas para poder evitar la concentración. El Estado ecuatoriano, así como todos los estados suscriptores de la Convención Americana que mencionábamos hace un rato de derechos humanos, tienen una obligación respecto de la libertad de expresión, que es adoptar ciertas medidas que aseguren el ejercicio de ese derecho. Una de esas es evitar la concentración y el monopolio y oligopolio en los medios de comunicación. El registro de medios es indispensable para evitar esa concentración porque es la única herramienta que nos va a permitir conocer si hay un individuo o grupo empresarial que está concentrando medios de comunicación. Su criterio final sobre este tema, licenciado Espín. Bueno, con relación hace algunos años,
recordaremos cuando éramos estudiantes, nosotros teníamos... Ya son algunos años. Ya son algunos años, cuando fuimos inclusive compañeros, Así es. y ahora estamos también con nuestro profesor, así que Así es. nosotros conocíamos exactamente quiénes eran los dueños de los medios de comunicación. Y también sabíamos exactamente cómo estos medios, los propietarios de estos medios de comunicación, cómo estaban vinculados con la actividad productiva, con la actividad financiera, y sabíamos y conocíamos de alguna manera, pero porque había ciertos datos. No necesariamente eran completos esa información, pero habían ciertos datos que nos podía ayudarnos a ubicar en esos momentos hacia qué intereses representaban ciertos medios de comunicación. A partir de la última década, fundamentalmente, vemos que esa posibilidad de acceder a esta información ha ido desapareciendo. Por lo tanto, nosotros sí queremos que va a ser muy beneficioso si nosotros empezamos a jugar con información transparente, es decir, saber quiénes son los propietarios, quiénes les llevan adelante la política editorial, los periodistas que están en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si hacemos un trabajo responsable, no hay necesidad de ocultar nada. Y debe conocer la sociedad. Y hay que romper con una cultura del secreto, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecer por su presencia, que a ustedes ha sido muy importante para la comunidad poder dialogar sobre este tema. Se queda sin lugar a dudas varios temas, pero vale la pena que hayamos hecho este primer ejercicio. Vamos a hacer una pausa, después regresaremos con más información con Catalina aquí en El Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Usted puede escuchar también El Ciudadano TV a través de Radio Pública del Ecuador y sus 4 frecuencias a nivel nacional. 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 frecuencia modulada. También nos retransmiten simultáneamente Canal 23 Teleandina en Quito, TVS Canal 13 en Riobamba y en horario nocturno Cablevisión CN3. Tras el corte, conozca en exclusiva cómo sucedieron los primeros momentos luego del histórico nacimiento de la primera agencia pública de noticias del Ecuador, Andes. Ocurrió a las 0 horas del pasado 29 de diciembre. Esto es El Ciudadano TV. Continúe en nuestra señal. La Agencia de Noticias de Ecuador y Suramérica Andes arrancó oficialmente los últimos días de la pasada década y con ello todo un esfuerzo periodístico por reflejar sin sesgo alguno lo que ocurre en el país. A las 0 horas del pasado martes 29 de diciembre del 2009, en un sencillo acto realizado en su sede en Quito y con la presencia de todos sus funcionarios y colaboradores, Andes emitió su primer despacho noticioso y según nos comenta Cristian Caiza, en los primeros 8 días de trabajo, su página web ha recibido más de 10.000 visitas de todos los usuarios en todo el mundo, con un promedio de 6 minutos de permanencia. El interés de que el Ecuador cuente por primera vez con una agencia pública de noticias llevó a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República a impulsar la creación de la Agencia de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes, que nació de la necesidad por democratizar la información, facilitar el trabajo de los medios de comunicación, seguir el modelo de otros países de América Latina, contrarrestar la fuerza de las grandes agencias de información que acaparan el mercado informativo internacional y fortalecer el flujo de información dentro del país. Es la nueva agencia gubernamental de noticias para mandar las noticias, sobre todo a nivel internacional. No había agencia pública. La gran mayoría de países tienen estas agencias públicas. Ya va a haber esa agencia pública, no gubernamental, pública de noticias para decir la verdad en forma objetiva. Estos eran los instantes previos al nacimiento de la agencia Andes. El conteo regresivo hacía más significativo este acontecimiento histórico. Finalmente, la Agencia de Noticias del Ecuador y Suramérica emitió su primer despacho a las 0 horas del martes 29 de diciembre del 2009. Hemos sacado adelante esta empresa que va a ser muy difícil, muy complicada, pero que ya está al aire, ya tendremos muchas cosas diferentes que contar del país. Andes es una empresa informativa pública, independiente e imparcial, que recopila, trata y desarrolla materiales informativos multimedia de toda índole con el objetivo de proporcionar información directa, fiable, exacta y profunda acerca de los distintos temas que atañen al Estado ecuatoriano y así representar debidamente la realidad del país. En principio, la información o los periodistas están trabajando en temas específicos, en temas puntuales, de investigación, tratando de profundizar un poco más la noticia.
no estamos compitiendo con los otros medios porque en realidad, tomando en cuenta que estamos empezando, esto se irá generando en el tiempo, irá mejorando en el tiempo. Desde su lanzamiento, la agencia Andes ha recibido alrededor de 10.000 visitas desde diversas ciudades de Ecuador y el mundo. De acuerdo al último corte efectuado el 5 de enero, el sitio web andes.info.es registra 9.273 visitas y un promedio de 40.000 hits o vistas. El promedio de visitas diarias es de 1.500, con un crecimiento del 50%, y el tiempo promedio que un usuario permanece en la página es de 6 minutos. Según el registro, el sitio web ha recibido visitas desde 56 países diferentes. Realmente sorprendente la forma en que las personas han entrado a la página web y el que entren de diferentes partes del mundo sin ninguna promoción realmente es significante. Estamos hablando de que recién estamos iniciando, es un récord para una página que tiene apenas un funcionamiento 10, 12 días. La agencia Andes está conformada por un selecto grupo de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, programadores y diseñadores web y personal administrativo capacitados totalmente para desarrollar productos informativos multimedia que respondan a las necesidades del mundo moderno, apegados siempre a los valores de independencia, exactitud, imparcialidad y veracidad. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. A propósito de las frecuentes críticas al gobierno por parte de la oposición política en torno a lo que denominan un exagerado uso de cadenas de radio y televisión y los enlaces ciudadanos de los días sábados, El Ciudadano TV conversó en exclusiva en Bogotá con César Mauricio Velázquez, secretario de prensa del gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien nos comentó sobre el uso similar de espacios por parte del mandatario colombiano, con una tendencia política liberal pero de derecha, a través de los denominados consejos comunitarios, algo así como un enlace ciudadano. Esta práctica común entre varios presidentes de la región, cualquiera sea su tendencia ideológica, recorre todo Colombia y tal como nos cuenta Cristian Caiza, se ampara en una ley de comunicación que además permite la realización de cadenas nacionales e inclusive de un programa de televisión dominical llamado La Casa de Nariño, donde Álvaro Uribe también promueve toda la obra de su gobierno. Veamos a continuación. Varias críticas se han vertido en los últimos días sobre la utilización del presidente Rafael Correa de varios productos comunicacionales como los enlaces ciudadanos, cadenas de radio y televisión, entre otros, a través de los cuales mantiene un contacto más directo con sus mandantes, informando sobre los avances de su gestión, práctica que también la tienen otros mandatarios de la región, como Álvaro Uribe, por ejemplo. El Ciudadano TV conversó en Bogotá con César Mauricio Velázquez, secretario de prensa de la Presidencia de Colombia, quien nos contó que el jefe de Estado colombiano semana a semana mantiene un encuentro sabatino con los ciudadanos de su país. Nosotros tenemos básicamente unos espacios para transmitir el Consejo Comunitario los sábados y unas horas los domingos cada 8 días en las noches. El encuentro de los sábados es en canal público, RTVC. Canal público, todos los sábados. Estos consejos comunitarios se emiten desde cualquier ciudad de Colombia y se constituyen en una rendición de cuentas semanal del presidente Uribe. Pero no es el único medio por el que Uribe llega a los colombianos. También están las cadenas nacionales, como lo explica Velázquez. Solamente por ley se puede interrumpir la programación de la televisión pública y privada, entrar en cadenas nacionales, tanto en radio y en televisión. De igual manera, domingo a domingo, el gobierno colombiano difunde las actividades desarrolladas durante la semana a través de su propio programa de televisión denominado La Semana en la Casa de Nariño. ¿Usted no tiene un programa oficial que transmiten eso? Pero es solamente los domingos, por las noches, que se llama La Semana en la Casa de Nariño. Son estrategias comunicacionales válidas que varios jefes de Estado en el mundo utilizan para llegar a sus mandantes y así informar sobre las actividades desarrolladas en su beneficio. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, compareció a inicios de esta semana a la Asamblea Nacional para ratificar los conceptos gubernamentales que sustentan las asignaciones presupuestarias a los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. La funcionaria ratificó que dichas asignaciones se basan estrictamente en lo que dicta la Constitución en vigencia y precisó que con el nuevo modelo basado en los requerimientos para cubrir las necesidades básicas que tiene cada habitante en cada territorio, se logra calcular cuánto necesitan todos y no únicamente los gobiernos seccionales tradicionalmente más poderosos.
El Gobierno Nacional incluyó en el presupuesto estatal para el año 2010 una asignación de 1.723 millones para los gobiernos autónomos descentralizados GATS, que incluye a los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales. Es decir, 130 millones más de lo entregado en el 2009, que fue de 1.593 millones. El monto asignado está distribuido de la siguiente manera: 466 millones a los consejos provinciales, 1.167 millones a los municipios y 106 millones de dólares a las juntas parroquiales. Asignaciones que, a decir del Ejecutivo, se basan estrictamente en lo que dicta la Constitución y en un modelo de distribución que se fundamenta en 3 criterios generales. Nosotros tenemos que provocar la equidad en el país. ¿Y cómo provocamos la equidad en el país? La provocamos sabiendo cuánto cuesta o cuánto necesitamos para cubrir las necesidades básicas que tiene cada habitante en cada gobierno autónomo descentralizado. Como son la población, las necesidades básicas insatisfechas y la densidad territorial. Viteri recalcó que este nuevo modelo de distribución es mucho más equitativo, pues recordó que el modelo anterior era un verdadero caos de inequidad. Queda perfectamente clara la intención y queda perfectamente clara que efectivamente cuando estamos hablando de los recursos que se deben manejar a través de lo que antes era el gobierno central, se refiere a lo que maneja el gobierno central. Finalmente, Viteri precisó que con este nuevo modelo puesto a debate, se busca que en el Ecuador no impere la ley del más fuerte. Y a pesar de que los valores originales nos daban para cubrir una brecha del 50%, hicimos un esfuerzo adicional y nos fuimos hasta el 25%. Ojo, cuando digo un esfuerzo adicional, no estoy diciendo para nada que estoy regalándoles las cosas. No es una limosna, no es una dádiva, no es una bondad, no. Es el compromiso del gobierno nacional con la necesidad de cerrar la inequidad en este país. Sobre este mismo tema, durante un encuentro que mantuvo el presidente de la República, Rafael Correa, con el Secretariado Ejecutivo de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador y los directorios provinciales en la ciudad de Guayaquil, reiteró que este gobierno sí cree en la descentralización y en los gobiernos locales que están más cerca de la gente. Cuando llegamos al gobierno, su presupuesto era 11 millones de dólares. Hoy son 106 millones de dólares. Por ello insistió en los compromisos del Ejecutivo con la equidad regional y el municipalismo. Aquí vamos a repartir los recursos con equidad, en función del país, no en función de barrio, de gallado, de clubes exclusivos. Por su parte, el presidente de la CONAJUPARE, Hugo Quiroz, agradeció los buenos anhelos presidenciales para este nuevo 2010 y los recursos asignados que permitirán invertirlos en la gente de sus localidades. Se debe trabajar de manera coordinada, este es nuestro pensamiento, señor presidente, de manera coordinada y planificada entre los ministerios y las juntas parroquiales. ¿Con qué objetivo? Entregar información que permita hacer su labor mucho más eficiente y oportuna. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la gente, sabemos sus necesidades, conocemos nuestras debilidades y potencialidades. Mientras entra en vigencia el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el monto definitivo de distribución para los gobiernos autónomos descentralizados seguirá en debate, con el fiel compromiso por parte del Gobierno Nacional y el Legislativo de generar acuerdos con los gobiernos locales a fin de conseguir un país equitativo y solidario. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el último corte, más información de El Ciudadano TV. Las 14 nacionalidades indígenas que habitan en el país gozarán de sus propios medios de comunicación para uso comunitario.
El anuncio hecho esta semana por la ministra Doris Solís de la Secretaría de Pueblos forma parte de la estrategia del Estado para democratizar el acceso a los medios de comunicación. Para ello, la Secretaría de Pueblos y el Ministerio de Telecomunicaciones iniciarán los concursos públicos dirigidos a las nacionalidades indígenas para que presenten proyectos de comunicación como paso previo a la adjudicación de frecuencias de radio con fines comunitarios. De esta forma, el gobierno garantiza un acceso adecuado y equilibrado del espacio radioeléctrico, el mismo que actualmente se halla en su gran mayoría en manos privadas. El pasado 2 de enero, el presidente Rafael Correa aseguró que la nacionalidad shuar contará con una o más radios comunitarias que cumplan el trabajo en favor de toda la población y no únicamente de cierta dirigencia indígena. Gracias una vez más por apoyar este esfuerzo semanal de llegar a ustedes con toda la información que requieren. Les recordamos que este programa también puede ser visto en la señal de Cablevisión CN3 todas las noches del domingo a partir de las 21:30. Nos vemos en 7 días con toda la información que usted necesita saber.